Bienvenida, bienvenido al canal Astrospiral. Si no me conoces, mi nombre es Gemma y el mensaje de hoy es sobre la lunación en Aries que se dará con eclipse solar parcial. Vamos a ver además la cuadratura que se forma con Quirón, además de el ingreso de Neptuno en Aries y cómo la Venus Star Point en Aries, iniciada el pasado día 22-23, depende de tu lugar geográfico, está cobijando, cuidando, nutriendo y marcando la sintonía de la integración del ser. Así que, por intención, y vamos a ir entrando a observar los principios. Te voy a compartir varias imágenes y las cartas para acompañar esta narrativa. Venimos además con ese proceso de Marte retrogradando en oposición a Plutón, que también te voy a compartir y a comentar brevemente. Y es que estamos alumbrando desde el interior el poder personal, ese sentido de la existencia que se da experimentando la vida, como decía Joseph Campbell, y vamos activando con esto que te iré mostrando ahora y que está ya en esa propuesta cósmica, ese amor, primero amor propio ante el propio camino, ante la comprensión de la biografía personal que hemos estado trabajando con Marte retrógrado y a darle acción, lo que estoy descubriendo durante esta temporada de eclipses, que es un punto bisagra entre de dónde venimos y hacia una nueva apertura, evolución, si se puede, y cambio de paradigma. ¿Mm? Sabes, el signo de Aries es el primero zodiacal, es la energía de la fuerza de nacimiento que abre ese camino intencionadamente, si no se queda en el limbo. Piscis necesita nacer y esa fuerza va recorriendo todos los signos del zodíaco hasta llegar a Piscis, donde se va a ir disolviendo. Ahora, como sabes, estamos en sintonía de esos dos principios. Pisciano, disolución, colectivo, inconsciente colectivo también, servicio macro, conexión con algo más trascendente de la propia dimensión ególatra y egoica y pasando hacia ese nuevo nivel del Sol cada nuevo año que va cruzando el grado cero de Aries, el punto vernal, el equinoccio de primavera del hemisferio norte, se está abriendo una nueva dimensión, una nueva área y camino evolutivo. Esa primera conjunción del Sol y la Luna marcan ese sello, esa energía cómplice, si somos capaces de ir integrando la fuerza, la visión solar, el cómo expresarnos en esta etapa del año desde la fuerza singular, desde mi propio emprender, desde mis iniciativas, desde una escucha más cruda quizás, menos depurada. Aunque venimos de los nodos, nodo norte en Aries, con Quirón en Aries, venimos tonificando esa energía, tomando conciencia del propio camino. En este nuevo ciclo se está abriendo a una dimensión mucho más profunda y desde lo concreto que veremos con Saturno también y lo más trascendente espiritual que es con Neptuno. Así que vamos entrando en esa nueva lunación de Aries, nuevo inicio. Y como sabes, las lunaciones ayudan a ir integrando la fuerza y vértex nodal. Estamos en nodo norte Piscis, avanzando hacia algo más trascendente, más amplio del ser. Además, Saturno disolviendo esos límites o estructuras y gestando nuevamente otras expresiones posibles de la función saturnina, de las estructuras, del compromiso. ¿Ante qué nos comprometemos? Ahora mismo está todo disolviéndose y naciendo, como digo, en esta lunación Aries con la luna que irá ayudando a materializar ese mensaje más trascendente, esas imágenes más etéreas, esa conexión profunda espiritual pisciana del nodo norte para ir avanzando en el camino evolutivo. Y por lo tanto, esta lunación además es de nodo norte, es evolutiva. Vamos dando conciencia desde el sol a lo que queremos impulsar en primera persona, lo que solo tú puedes ocuparte.
ante las situaciones que solo tú puedes superarte, porque tu cuerpo es individual, porque depende de ti, de tus decisiones, de tu acción, de tu emoción. ¿M? Lo que solo tú puedes hacer en tu vida, lo que a ti te enciende, te motiva y quieres impulsar. Y todo eso que estás impulsando, ten en cuenta como fondo o eco que está teniendo una repercusión en el colectivo. ¿Sí? Esa conexión con el nodo norte, esa lunación está sirviendo al nodo norte. Aries está sirviendo a la familia humana, a la historia de la humanidad. ¿Qué giro le damos? Giro porque es un nuevo nivel de la espiral superior que va avanzando en ese vértex el Sol y los demás planetas, y nuestra psique también se despliega en esos principios. Y así darte cuenta que tus acciones impactan y que pueden generar nuevos patrones, nuevas dinámicas que respondan a la actualización y versión y manifestación que se le daba hasta el momento del nodo sur en Virgo. Tu sistema micro, quizás muy detallado en su forma de realidad, cómo está viéndose movilizado por circunstancias actuales que con este nuevo ciclo te están haciendo avanzar y decidir hacia dónde, ¿sí? Te muestro esta diapo. Lunación, hemos visto. ¿Cuándo se da el eclipse? Durante dos periodos del año, es el eje nodal, vemos la órbita lunar y la órbita solar eclíptica que están a una distancia de unos 5 grados. Por eso no siempre hay eclipses. Se dan cuando el punto nodal están a menos de 17 grados del Sol a la Luna. Hay una diferencia de grados, ahora no lo voy a explicar. Cuando están muy cerca se da el eclipse, en luna nueva o luna llena. ¿Qué significa ya eso? Aquí podríamos, además, si ves mi ratón, podríamos prolongar esta línea y ver las distancias, las medidas de los planetas adecuadas, pero sí que en la distancia entre el Sol y la Luna parecen de la misma dimensión y no es, obviamente. Y sí que en esos momentos que se dan esa conjunción entre uno de los nodos y en este caso es con el Sol, porque es luna nueva y es cuando es eclipse solar, la luna se interpone entre el Sol y la Tierra y esa luz solar se oscurece. ¿Qué sucede? A nivel social colectivo es momento muy notorio siempre de cambios de gobierno, dirección, porque el Sol dentro de la astrología mundana indica el gobernante y la visión y el liderazgo. Eso es algo importante que puede suceder a nivel global y como vemos en lo colectivo y en Aries, en ese punto de manifestar la energía, se observe. A nivel interno es que hay de mi conciencia, como esos principios arianos que estamos abriendo ahora, que te he comentado brevemente, esa fuerza, esa iniciativa, mi camino, mi emprender, mi estar en la vida, mi actitud ante la vida. Pues a nivel simbólico uno puede explorar esos principios, esos significados, como estoy viendo de nodo norte en ese eclipse parcial por la distancia que hay entre el nodo y la luna y el sol, ese inicio de lunación, esa conjunción, y nos está haciendo ir hacia adentro. La luz solar que ilumina el camino, que lo deja ver en esos momentos, eso que era tan claro, que estaba tan delimitado, tan definido, pierde esa claridad. Así que permite también ver y reconocer cuando esa luz vuelve, iluminar con esas nuevas intenciones de Aries, ya que es tiempo de siembra muy profunda. Los eclipses son las lunaciones del año, en el sentido que son muy fuertes, muy visibles en manifestación externa, material. Veremos más en la luna llena próxima. Además, hay cambio en ese momento de planetas hacia directo, ya lo explicaré en otro vídeo para no extenderme en este, pero sí que se irán viendo ese crecimiento de las semillas que se están plantando, de esas intenciones del nuevo año zodiacal que iremos y queremos sostener en esa parte de compromiso y me voy a ocupar, depende de ti, lo que quieras ocuparte, hazlo. Es esa fuerza y ese impulso.
Aquí te muestro también para que te quede. La imagen es de la NASA, puedes observar o buscar en la página web que te facilitan los eclipses, ver dónde cae y dónde es visible, duración y demás. Aquí ves las horas. Por aquí en España, pues ves el momento de la lunación, el momento del eclipse, etcétera. Y es útil si te interesa pues la parte astronómica y estudio del eclipse, también disponer de estos otros recursos. Aquí tienes la carta del eclipse en Barcelona. Dentro de unos momentos te la mostraré en grado cero de Aries. Y vemos la carta del eclipse solar parcial, porque este eclipse, que es la lunación en el grado nuevo de Aries, Duat Cáncer, el nodo norte, que es esa conjunción o oposición, como te decía, entre uno de los nodos y luna nueva o luna llena, el nodo está en Piscis, esos dos signos que te decía que remite toda esa fuerza e impulso anual. Además, porque la lunación sirve al nodo norte en Piscis. Lo individual impacta y aporta y hace un eco enorme en el colectivo. Aunque te parezca micro, está aportando. Todo lo que estemos haciendo de manera consciente ahora es muy, muy, muy importante para dar canal y decantar la posible expresión de Aries en algo que sea constructivo, evolutivo, y te veremos un poquito más de términos. ¿Qué más? Decirte, esta distancia entre la lunación y el nodo, 11 grados 25, hace que el eclipse está más diluido, significa que da menos intensidad que un eclipse total o anular. Pero igualmente importante porque son las lunaciones que aceleran, son portales de, vuelvo a repetir, me quedo en ese nodo sur, en mi sistema de realidad, lo que me es fácil y servir micro, micro, o de eso lo que me sirva de mi realidad bien y sea funcional y mi aporte, mi crecimiento fabuloso, lo que funciona, funciona, lo cuido y me abro a una experiencia más amplia. Vemos aquí en Piscis Saturno, Nodo Norte, Venus, Neptuno, Mercurio a punto de entrar, acompañando totalmente. Hay esa dinámica de agua muy fuerte, del sentir internamente, del limpiarme energéticamente, del meditar y el escuchar en el silencio, de poder contemplar, de poder empatizar, de poder ser compasivo con mi proceso. Vemos ese ascendente, Cáncer, la luna en ese eclipse, ¿no? Desde ese ámbito que estamos. Y Marte, que regente en Cáncer. Así que además hay recepción mutua, que es ese dinamismo también, desde lo que siento, de dónde vengo, de mi hogar interno, de la recapitulación y revisión de la biografía personal durante todos estos meses. Si estás aquí, seguro que lo has hecho para, te marco aquí, he movido la carta en ese zodiaco fijo, para así, indiferentemente de tu lugar geográfico, podemos ver esas coordenadas arquetípicas y vemos que además de forma partil, que es exacta, y ya se dio hace nada, Marte va más rápido, ya formó este grado, o sea, los 2, 3 días previos a este eclipse, notando la crudeza de las heridas, ¿de qué? Sobre iniciativas que he tenido, sobre recuerdos de la infancia, sobre sensaciones de vulnerabilidad, de ver que no puedo y que sí puedo, que sí he podido, que quiero iniciar, que quiero activar con esa verdad, con lo que me motiva, con esa causa, ante qué quiero impulsar. Ese Marte en Cáncer, en esta cuadratura, ya has sentido esa tensión estos días y en ese eclipse veo de manera clara, cuando vuelve esa luz, poder sentir profundamente lo que sea que puedes. Quizás es tu actitud ante cómo tomarte en serio, en un nuevo nivel. ¿Por qué nuevo nivel? Porque es el presente, ayer era ayer, ¿sí? Y esta espiral superior, este nuevo ciclo del Sol, con estas contraseñas de Plutón en Acuario, el Stellium en Piscis, con Saturno que también rige a Plutón, esa fuerza y poder, Marte, que formará oposición con Plutón, y con Urano en Tauro, esa tierra, darle cuerpo, materializar esas nuevas ideas, esas visiones y los valores y los recursos, persistencia, mientras seguimos imaginando, modo pisciano, cuidando lo sutil, lo que aún no ha aparecido,
y dando forma, dando vida a nuevas iniciativas. Ese Quirón es clave y voy a estar compartiendo más contenido potente para impulsar y si te resuena lo que te voy compartiendo será de mucha utilidad para ti seguramente. Vemos siguiente imagen. Neptuno, día 30, ¿sí? Ingresa en Aries, de estar en domicilio los últimos 13, 14 años en Piscis. Ahora todas esas imágenes, ese sentir o tu capacidad de contemplar o de escucharte o tu conexión trascendente o tu imaginación, o tu arte sutil, tu vibración, ahora cambia de elemento, cambia de estado. Cuando está un planeta a final de signo, está en ese lugar vacío de curso, que se dice que no va a formar aspectos, se mira más normalmente con las lunaciones y con la luna, que es la que va más rápido. Y aquí estamos viendo un cambio de etapa y además es de Piscis a Aries. Es un nacer, ¿sí? Si lo vemos en astrología mundana, nacerá, tendrá retorno en la posición que se descubrió, se levantó esa carta. En la propia carta natal será un renacer cuando vuelva a la misma posición, no en esta vida, porque su órbita no llega a nuestra esperanza de vida. Aunque cuando lo miramos así en ese ciclo, solar de la carta trópica, cuando un planeta entra en Aries, es un nacimiento. Y en el vídeo que puse del equinoccio, creo que puse ese mensaje también, primavera espiritual. Espiritual de poder conectar en esa encarnación, ese cuerpo, esa conexión trascendente, que es presencia en lo que esté haciendo. Estoy aquí. Y con ese Neptuno en Aries, ¿cómo somos capaces de eso que pescamos, de eso sutil, de eso etéreo, a darle forma para que se vaya construyendo? Viene mucho camino para hacer, de que Saturno en mayo entre en Aries, cuando Saturno entre en Tauro quizás allí se va materializando, faltan unos 3 años, pero antes era muy turbulento, mucho fuego de estructura y cómo sale como beligerancias, parte de la sombra, siempre miramos los dos principios, el abanico expresivo y emprender algo en relación a esa conexión trascendente, el colectivo, en la empatía. Así que ese día 30 y hasta entonces que vas enseñando cómo va dando forma y atención, porque va a retrogradar y va a volver a Piscis. Habrá algo de lo que estés iniciando que requiere ir a revisar eso individual hacia el colectivo, a esas consecuencias, ese impacto que nuestras acciones van teniendo. Así que dar esa conciencia también lo más posible. ¿Qué más hay? Venus. Ese día 31 ya Venus está alejada, se va alejando de estos 13 grados y empieza a verse como la lucera del alba, ¿sí? Esa morning star que sale antes del sol, en la parte oriental, previa a que salga el sol, conjunta al nodo norte. Es tan bello de ver la Venus Star Point actual, que te explicaré dentro de un momento, que se dio en Aries, va hacia dentro, esa conexión trascendente, el amor personal en ese contexto de aguas de amor universal. Neptuno ya en Aries, ese intercambio se va empezando, el relevo y entrando a esa nutrición con el nodo norte. Es cómo me vinculo, cómo elijo vincularme con los demás, con el entorno, a favor de que este momento de la humanidad, sabes, es crucial. Venus con nodo norte, ¿qué está nutriendo? ¿Qué relaciones estás dando lugar? ¿Cómo aportas tu sensibilidad y tu iniciativa? ¿Sí? Estamos en lunación Aries. El orden que nos marca es ir desde la guía espiritual, o sea, desde la conexión profunda más allá de la cáscara, ¿sí? De lo externo, porque aún estamos apretando desde ese Marte en Cáncer, abriendo ese camino que Marte va formando trígono con Saturno, esa afinidad entre mis iniciativas y lo que me quiero comprometer, esa madurez también, una parte más reactiva que puede haber con Marte, con Aries y con Cáncer en ese tiempo de retrogradación, idóneamente, si hemos estado tonificando estas fuerzas y arquetipos, es me comprometo porque quiero y sostengo la sensibilidad o situaciones emocionales
fuertes que me mueven y estoy receptiva, permeable a este sentimiento, que es lo que me hace humana, no autómata. Y desde aquí, ¿cómo puedo marcar esas nuevas estructuras para contenerme, para contener esa nueva forma de relacionarme, Venus, con la vida y con el cosmos, ese Saturno? Además está Ceres, que es regente también de Virgo, y cómo se está abriendo a esa nueva gestación. Mercurio, regente en el grado 29, retrogradando y ha entrado en Piscis, acompañando y guiando esa Venus, igual que la historia de Inanna. Muchísimo aquí. Y esa Venus Star Point, que es el inicio de una nueva etapa del ciclo sinódico, igual que la lunación, que es Luna, Sol, Tierra, pues en este caso es Venus, Sol, Tierra, que vemos aquí. Esas posiciones, cuando se dan esas conjunciones, a diferencia de la Luna, que orbita y puede hacer oposición con el Sol, Venus, por ser órbita interior a la Tierra, está muy cerca del Sol y máximo se puede distanciar 48 grados. Esto significa que sus fases, al igual que las de Mercurio, siempre están muy cerquita. Y vemos que forma esa conjunción inferior, una, y luego la conjunción exterior. ¿Qué se da? Que en cada nuevo ciclo se inicia una punta de esa estrella de 5 puntas referente a Venus, a la armonía, a la proporción áurea. Puedes ver trabajo de Ariel Gutmann, que te presentamos también un video, puedes ver una entrevista sobre ella, puedes ver su libro, Un ser especial, y que elaboró todo este contenido para estudiarlo. Pues bien, esa Venus Star Point que se ha iniciado el día 22-23 de marzo, fin de semana pasado, en el signo de Aries, está uniendo y girando y ayudando a integrar esos dos principios. Venus, que es receptividad, está en el signo de la acción y del nacimiento y del impulso. Y Marte está en Cáncer en ese momento y en esta lunación y en este eclipse, que está pidiendo integrar y actuar desde lo que ama, desde el sentir, desde este servir, ampliar y resignificar arquetipos, que es más allá de la pelea frontal, que sería energía bruta de Aries o de Marte, es poner Venus, de lo que amo, en acción, en movimiento, que me guíe esa causa, que impulse todo este camino. Y para ello aquí te marco, para que ahora te comentaré un poquito más, en ese inicio, que te decía, depende del día, depende de dónde estabas. A las 2 de la madrugada del día 23 es cuando se dio en Barcelona. Así que en el grado 239, ese inicio impulso es un duat de Tauro, Aries Tauro, algo, semillas que vienen a nutrir la tierra, a dar forma, a crecer, a esos nuevos valores, que es impulso, y lo cuido y lo nutro y le doy ese fuego. Y aquí te marco los dos regentes porque son los arquetipos. Sí que hablamos de Aries, pero el regente es Marte, es el que va avanzando y es importante se resignificar y que puedan colaborar, que puedan darse esa fuerza y que internamente los podamos actuar. Además es ver dónde está mi Venus, mi Marte natal. Le pongo ese nuevo nivel de esa acción y ese tránsito que está moviendo. La astrología es maravillosa, nos va guiando en observar, ahora es tiempo de, y nos va marcando, es un entrenador personal de alma, ¿sí? De camino de vida, de existencia y de conexión con los 4 elementos, con las distintas facetas del ser. Así que va por impulsar esos nuevos valores, desde lo que valoro, desde lo que amo, desde esas heridas quironianas que traen mensajes de medicina. Sí, es experto Quirón, es un centauro cualquiera. ¿Y cómo le damos esta cabida en el siglo XXI, en el momento que estamos viviendo? ¿Mm? Y aquí te pongo ese abrazo maravilloso, maravilloso, de esa polaridad y cómo puedo integrar y puedo acoger y puedo descansar en la complejidad del ser humano, en la contradicción. Poder, para mí todo el Piscis es un abrirnos a modos complejos y que son esenciales y luego son simples, ¿sí? Porque es el cosmos, pero ese reducir virginiano de simple y corto, porque no puedo sostener, es el ser yin yang,
el día, el sol y la luna manifiesta y esa necesidad de integración tan importante que la astrología nos está señalando de manera tan fuerte y cambios de ciclo al Kali Yuga, en el vídeo anterior te lo puse, es un cierre de etapa y nacimiento con esa Venus Star Point en Aries. Y aquí te pongo esas dos potencias aliadas. Y el estandarte, digo, de Marte, que era el guerrero, que va a las batallas, a las cruzadas, que esa bandera, y que sea bandera de conceptual y de conexión interna, que sea desde el amor. Y el amor significa no paz y calma, y ya está, sino veo al otro, reconozco al otro, es distinto que mí, que nos une, que nos diferencia. Y esa es la riqueza, porque esa necesidad de imponer. Así que es el estandarte de Marte, el amor, el poder reconocer antes de pelear. Y lo digo desde uno mismo, antes de pelearme conmigo, como esa cuadratura con Quirón, puedo ver y extraer ese jugo de la vida, esa quinta esencia, si quieres, y encender desde otro lugar y desde la profundidad. Para esto, aquí te pongo que el día 18 de abril, Marte estará entrando en Leo. Sí, y eso que prepara, pues el territorio. Prepara el territorio, primero ya vemos aquí el día 20, 2 días después, además de Venus que ya estará directa, Mercurio ya estará directo y te lo marco aquí que está justo en el grado donde se inició la estrella de Venus en Aries, grado 239, 9 creo que fue, cerquita, acaba de pasar allí y activa ese nuevo mensaje a comunicar, ¿sí? Y vemos que 2 días, pues el día 20, se da este trígono en fuego ya, el último, los fui hablando anteriormente, en las fases, las etapas, que me encanta ver siempre el proceso y los ciclos en la relación del arquetipo. Ya estamos en esa fase 5 de impulso, desde lo que quiero crear, desde mi autenticidad, desde mi capacidad creativa, que es lo que nos aporta la astrología, esa apertura de posibilidades de esta energía geminiana que forma aspectos también con esta energía, este punto medio, mira, ahora veo entre el Sol y Quirón, ese Júpiter, esas iniciativas que puedo ir diseminando o poniendo en práctica en mi entorno de manera espontánea, pero que está dirigida desde el Sol, desde esa causa o intenciones renovadas, que es quizás ser más leal a lo que siento y poner la energía en esa dirección. Diseminación o manifestación virtuosa, virtuosa porque de poco a poco se va generando un eco y esa actitud que puede parecer muy global o abstracta se decanta, ¿sí? Se va bajando, va fluyendo en cada uno de los vínculos. Estar en máxima intención y coherencia. Cuando tengo una relación, cuando me comunico, ¿lo hago con coherencia? Bueno, pues aquí este Marte en trígono. ¿Dónde está tu carta? La energía de Marte en el momento de ese eclipse, en ese proceso de entrar en Leo, que está activando y veremos que el día 27 de abril se dará la oposición que hemos estado impulsando, ese alumbrar desde el interior, esa verdad nutrida por ese Venus, por el Plutón, ese proceso de transformación que estamos viviendo tan grande, sacar membranas, el fénix, esa apertura, renacimientos enormes que estamos teniendo, desde lo arquetípico y Aries y interno. Es muy grande lo que está sucediendo en la humanidad y hace un eco seguro, repercute en algún lugar de tu vida. Así que, ¿cómo me posiciono ante la vida? Bueno, es buen momento de actualizar o validar lo que ya está, que te hace bien y permitir ese eclipse, cerrar esas etapas de lo que ya no es, ya fue, ¿sí? Y comprender, que es esa parte quironiana. ¿Cuándo se da esa oposición? La he marcado aquí, Luna en fase balsámica en Aries aún. Unas horas ya será la lunación en Tauro, que vendrá regida por Venus, que aún estará en Piscis, pero sí que, es, que tengo que entregar de ese ciclo ariano de quizás muchas semillas y ahora voy a enfocarme en nutrir, en regar, en contener, en ser paciente, en ir dando forma, ir dedicando tiempo en la próxima lunación para que esta fuerza de afuera
que me limita o que me saca el poder y me siento potente, impotente, quizás es ese extremo que se puede vivir internamente y a sentir esa fortaleza de saber dónde ir para cuidarme, ese bálsamo que es ir a escuchar, ese lugar sagrado que es el que me permite atenderme en todo momento y es estar en mí, eso es lo que está siempre en ti, no te lo pueden sacar. Así que es cómo voy adentro y me puedo restaurar, en el restaurar, en el abrazar, en el contener. ¿M? Y aquí, si quieres hacer trabajo, pues sigue mirando, si no, buen camino. Para mí es muy importante siempre ampliar las dos facetas, que es desde lo mental, desde lo astrológico en este caso, desde los códigos, las técnicas. Mercurio lo tengo muy fuerte y me encanta todo el lenguaje sagrado y cósmico y simbólico. Y también la experiencia, el vivirlo, el hacer proceso, porque si no la información se queda vacía. Estamos experimentando. Y por este motivo he preparado dos itinerarios posibles para esta etapa y para la Venus. Sobre todo, que ampliar qué tipos. Amplía Mercurio, amplía Luna, amplía a Marte, etcétera. Pero viene como presentado desde estos valores y desde lo que amo y ese amor en acción, desde poderme ver y poder avanzar. Así pues, te muestro brevemente el monográfico de Venus, ¿de qué va? Pues aquí tienes parte del contenido, puedes entrar en la web, lo puse allí, pero digo, ¿sabes qué? Lo voy a compartir porque es pertinente y he explicado esta Venus Star Point un poquito. Y aquí pues hay partes importantes que en mi caso cuando hago la narrativa de Venus o entrar en esos valores y poder ver desde distintos principios, pues hacer un viaje más de contenido astrológico sobre distintas facetas de Venus, ¿sí? Muy potente, desde la Venus natal a saber cuándo es de Venus, lucero del alba vespertino, saber también entender en la qué fase del ciclo sinódico nací, la Venus Star Point natal, los nodos venusinos, el que significa esa parte más de los portales de descenso y ascenso, como los he ido practicando yo, la abundancia, también ver en la carta natal, puntos, ¿sí? De dónde ver talentos. Luego muestro cómo interpretar Venus y hay una sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Y el otro apartado, que es este, que sería el itinerario de experiencia, como de inmersión. Y para mí es un viaje hacia el corazón y es ese viaje de encarnación y recuperación de alma. Sí, sabrás quizás si sigues mi trabajo, la parte también de herramientas entre herramientas creativas, arte terapéutica se puede decir, pero son más creativas, expresivas, y chamánicas, chamanismo core, Michael Harner, que es a través del tambor, pero también de esta conexión con la naturaleza y hay parte de ir recuperando alma y desde James Hillman, por ejemplo, que es post-jungiano, de la creación de alma. Es un proceso que a través de nuestra existencia y en distintas situaciones vamos perdiendo alma, que es desconexión, ¿no? Te lo explicaré en otro vídeo, pero esa importancia de conectar internamente es el recuperar alma, el escuchar cómo me siento y ir manifestando en esas capas más externas. Bien, en este itinerario de experiencia de Venus es para ir hacia adentro y se va accionando la energía a medida que respondo a mi deseo, esa parte venusiana, que sería también lo que me atrae, lo que valoro, lo que me magnetiza, y lo que voy eligiendo ese Marte y desde la parte solar y lo que voy actuando. Así que se va generando esa relación más virtuosa, sí, generativa con uno mismo y con la vida. ¿M? ¿Qué veremos aquí? Pues esta parte del contenido que puedes entrar a la web y ver externamente. Abajo tienes el enlace, que hay esos portales. Es parte del proceso del descenso de Inanna. Es que yo tengo Venus Star Point en Escorpio. Me interesa ese contexto y etapa profunda de encarnación, el pasar por los chakras, por los significados, por las llaves que nos da la astrología de cada uno de estos pasajes. Así que es ir entrando en ese proceso de toma de conciencia a través de prácticas muy definidas, ¿sí? Muy pertinentes en el tema y con propuestas dependiendo de lo que uno se quiere entregar más, ¿sí? Pero como un anclaje de ir avanzando hacia esa actualización, ese alumbramiento de esa faceta ariana con Marte, ¿sí? De manera
cohesionada y coherente. ¿Y cómo se hace? Pues aquí es parte de esa conjunción que se va formando entre Venus y la Luna. Yo vengo de camino de lunaciones que me fascinan esa parte de ir materializando con los eclipses totalmente y cuando lo uno con Venus, ir viendo esas conjunciones que se van formando en el descenso durante cada fase balsámica de la lunación. Cada vez hay menos luz, más oscuro, más adentro, más en la encarnación que es ese descenso del espíritu en la materia, e ir limpiando, actualizando pues cada uno de los chakras, como te decía, con las contraseñas que trae cada carta que forma esa conjunción. Sí que es muy bello. Así, estas son pautas que dan para hacer todo ese descenso y esa conexión más profunda para ir a ese renacer. Porque podemos tener una intención y es como, sí, renazco, alumbramiento, ¡pup! Y se deshincha, porque es un proceso. ¿m? Así que aquí comparto para seres que quieren comprometerse con su camino, avance desde la propia experiencia que trae cada una y con esas pautas muy nutritivas y que ayudan a conectar con lo sagrado, que es la vida. Y aquí pues vemos esas potencias aliadas que te comentaba con ese estandarte de Marte que es el amor, esa fuerza que es el amor carente en la sociedad, en muchos ámbitos, esa falta de amor que es lo que hace decantar la energía marcial hacia destrucción. Sí, y bueno, es nuestra fuerza individual y cuando la unimos que podemos generar un cambio. Este Venus Star Point abre las puertas al activismo, a esas causas de no estoy de acuerdo con eso, ¿qué hago? Porque es momento, como decía y como sabes, de conducir la humanidad hacia unas direcciones u otras. Los gobernantes gobiernan porque les damos el poder. Nuestro poder podemos actualizarlo. Así que cada uno su poder de conectar con su sentir, con su fuerza, ir equilibrando, armonizando esas tendencias que hay en la carta, en esos tránsitos de ese momento. ¿Dónde tienes Aries? ¿Cuál es tu impulso? Y desde allí avanzar. Así que vamos alumbrando el poder interior en ese amor en acción, mucha fuerza y si te resuena, nos vamos viendo pronto porque, bueno, ya hay la secuencia cósmica que se ha desplegado y mi causa es pues poder aportar desde estas herramientas. Así que me verás más por aquí. Te mando un abrazo, me gustará saber de ti si quieres compartir, buen camino y cualquier pregunta me comentas.